La genética es la ciencia de la herencia, la cual estudia la información codificada en el ADN y que se encuentra almacenado en el interior de las células. Su conocimiento permite entender el funcionamiento de la célula y comprender los procesos de la vida. Dicho de otra manera, la genética es el estudio de la naturaleza, organización, función, expresión, transmisión y evolución de la información genética codificada de los organismos. La información genética determina la apariencia externa de un organismo y sirve de unión entre generaciones en todas las especies. Los temas que estudia la genética están ligados a la biología molecular, la biología celular, la fisiología, la evolución, la ecología, la sistemática y la etología, por lo cual la genética unifica la biología y actúa como su eje central. La genética también se encarga de estudiar la naturaleza química del componente hereditario, los procesos que mantienen la normalidad de la información o que la alteran, la localización y organización del material genético, los procesos por los cuales se expresa el material genético en fenotipo, entre otras cosas. Más allá de lo molecular, la genética estudia los diferentes niveles de integración biológica. En menos de 100 años, la genética ha pasado de estudiar los misterios de la herencia a la comprensión de los genes, estas unidades de información presentes en el seno de todos los organismos vivos. Pero esta historia comenzó mucho antes que la palabra gen existiera. Desde siempre se sabe que los perros procrean perros y no gatos. Muy pronto surgió la pregunta de qué controlaba los caracteres hereditarios de una generación a otra. Durante mucho tiempo, todo lo que supimos hacer fue criar a los animales y observar su descendencia para intentar comprender cómo algunos caracteres se transmitían de padres a hijos. A finales del siglo XVIII, aún nadie hablaba de genética, pero apareció un término nuevo, la biología. El naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck lo utilizó para definir el conjunto de las ciencias de la vida. Los naturalistas ya no se conformaban con clasificar las especies en función de su apariencia exterior, sino que buscaban una lógica común para todos los seres vivos. En 1859, Charles Darwin, naturalista inglés, publicó El origen de las especies. Su teoría produjo un gran estruendo. La conclusión fundamental a la cual hemos llegado en esta obra es que el hombre desciende de alguna forma de una organización inferior. Será, y lo siento, muy desagradable para muchas personas. Si los trabajos de Darwin encontraron un eco inmediato, las investigaciones de Gregor Mendel fueron ignoradas durante mucho tiempo. Sin embargo, los trabajos de este botanista checo, publicados en 1865, sentaron las bases de la genética. Mendel partió del estudio de las plantas, de la observación de sus caracteres, del color de las semillas o de la forma de las hojas. Cruzando dos plantas distintas, podía observar el resultado obtenido en la generación siguiente. Gregor Mendel murió sin saber que había enunciado la primera formulación de las leyes universales de la herencia. El nacimiento propiamente dicho de la genética fue en 1900 con los trabajos de 3 botanistas, de Vries, Correns y Chemark. Y estos 3 botanistas llegaron a los mismos resultados que Mendel y entonces los publicaron. Si los botanistas fueron los pioneros de esta nueva ciencia, fue porque las plantas se prestan especialmente bien al estudio de la herencia. La agricultura las produce en masa y sus caracteres se pueden discernir fácilmente. En 1906 fue William Bateson, un botanista inglés, quien por fin dio nombre a esta nueva disciplina. Propuso el nombre de genética. En 1909, el botanista danés Wilhelm Johannsen fue el primero en utilizar la palabra gen. Morgan fue el primero en establecer que los genes están situados en los cromosomas. Estos bastoncitos microscópicos están presentes en el centro de cada una de nuestras células. Morgan localizó los genes. Incluso ideó el mapa para situarlos en los cromosomas, pero lo ignoraba todo sobre su estructura física. Al mismo tiempo que la genética apenas empezaba a comprender la transmisión de los caracteres hereditarios, se convirtió en el aval científico de una ideología peligrosa, el eugenismo. Esta doctrina pretendía poder mejorar la especie humana a través de la potenciación de las cualidades físicas y mentales de las generaciones futuras.
Desde 1907 se adoptaron leyes eugenistas en Estados Unidos. Rápidamente, países de Europa del Norte pusieron en marcha políticas similares. Selección, discriminación, esterilización. El sueño se transformó en pesadilla. En 1997, el Dr. Wilmut anunció en Escocia el nacimiento de una oveja clonada. Por primera vez, un mamífero se había reproducido a partir de su propio patrimonio genético extraído de una de sus células. En la reproducción humana, cada individuo recibe un número completo de 46 cromosomas, 23 del óvulo femenino y 23 del espermatozoide masculino. De los cromosomas que tenemos, hay 2 que contienen la información relativa al sexo del individuo. Estos cromosomas son XX en las mujeres y XY en los hombres. Sin embargo, sabemos que las especies han ido variando a lo largo del tiempo, y cabría preguntarse cómo se han desarrollado esas nuevas formas de vida. Mutaciones y evolución. En ocasiones, individuos de una misma especie presentan características diferentes debido a una alteración en su código genético. Normalmente, el organismo se encarga de reparar las alteraciones genéticas, pero otras veces la alteración se mantiene y entonces se produce una mutación. La mayoría de las mutaciones producen anormalidades que disminuyen las posibilidades de que el organismo sobreviva. Pero algunos de los cambios son útiles, y estos seres sobreviven y los transmiten a su descendencia, y este es el mecanismo de selección natural que explica la evolución de los seres vivos.